Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has llevado hasta este día, nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque nos has demostrado y estamos gozosos de saber que eres un Dios magnífico, que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, Padre, que cumples tu palabra al pie de la letra. Por ese motivo, Padre, nos reunimos en esta transmisión por medio de estas plataformas para glorificarte y exaltarte, Señor. Sabemos que no podemos tener nada, no tendríamos nada si no fuera por ti. Sabemos, Padre, que no merecemos nada y aún así tú nos das a manos llenas. Gracias, Padre, y te pedimos que bendigas esta predicación, que bendigas la palabra que será compartida, y te pedimos, Padre, que llegue a muchos oídos y que permanezca en muchos corazones, para que tengamos el hambre, el deseo de seguir tu palabra, de obedecerte, no solo este día, sino todo el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que bendigas este culto en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre
somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto dominical hoy 27 de septiembre aquí en la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Es un gran privilegio y un honor estar el día de hoy delante de sus pantallas predicando la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio inmerecido y por eso le doy muchas gracias a Dios y espero en el Señor que ustedes se encuentren bien allá en casa. Ya después de haber cantado, hermanos, vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poner en pausa nuestra serie acerca del libro de los Hechos, que ha sido de gran bendición para recordar qué es lo que como iglesias cristianas bautistas celebramos durante este mes de septiembre. Celebramos y recordamos y le damos gracias a Dios por la vida, el ministerio y la familia pastoral. En el caso de nuestra iglesia como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, por la vida, el ministerio y la familia de nuestro pastor Joel Ibarra, que ha sido de gran bendición para toda nuestra iglesia, y por eso vamos a hablar de un tema muy especial el día de hoy, que es necesario que todos los cristianos conozcamos. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando un ministerio de la palabra es genuino? Hermano, no es un tema mucho menor, ni podemos exagerar en la importancia que tiene esto, en especial el día de hoy con esta pandemia en la cual se ha notado que muchas personas que dicen ser predicadoras de la palabra o predicadores, en realidad no lo son. Y podríamos caer en el riesgo de pensar que sí lo son y que son ministerios genuinos y que son enseñanzas genuinas, pero en realidad serían ministerios falsos y enseñanzas falsas. Entonces, hermanos, el propósito principal de esta predicación es darle la gloria a Dios porque Él pone ministros por su gracia y también darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Joel, porque es necesario que hagamos un recuento, hermanos, y meditemos en esto. El apóstol Pablo escribe la primera carta a Timoteo, que es en donde nos vamos a basar para la reflexión del día de hoy. Para Timoteo, para animarlo, sí, pero también la escribe para la iglesia en donde Timoteo había de estar, para que ellos supieran que Timoteo era también un ministro genuino y para que la iglesia supiera identificar un ministerio genuino. Y también más adelante en el capítulo 3 él pone de manifiesto los requisitos que tiene que tener todo ministro o toda persona, todo cristiano que aspira al ministerio. Pero bueno, el día de hoy vamos a meditar en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 7. Y esta predicación está titulada como 4 marcas de un ministerio genuino, que es muy necesario identificar, hermanos. A la luz de la palabra, primera Timoteo, capítulo 12, versículo 17. Tenga a la mano su Biblia, leamos juntos y después oramos para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser reconocida, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, doy gracias porque es un privilegio que no merezco predicar tu palabra y ninguno merece el privilegio de haber sido salvados por tu gracia. Pero Padre, yo quiero que reflexionemos y que entendamos tu palabra y por favor dispón de los medios necesarios para que no haya interrupciones, que no haya distracciones, para que podamos predicar y para que nuestros hermanos puedan aprender y juntos crecer en la fe. También te ruego por nuestros amigos que nos están acompañando por primera, segunda vez en estas transmisiones y que sus corazones sean regenerados por la obra de tu Espíritu Santo. Tu palabra es viva y eficaz y no la mía. Señor, confío en ti y encomiendo este tiempo en tus manos para la predicación de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado y que podamos reconocer cuando un ministerio es genuino y te glorifica a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cierto día, hermanos, un hombre que pasaba frente a un comercio dedicado a la venta de joyería se vio totalmente asombrado por el brillo de una piedra en particular. Esta piedra brillaba con una intensidad que él nunca había visto. Él se acercó y preguntó si podía tomarla para apreciarla más de cerca. El vendedor respondió que sí, siempre y cuando ésta no saliera del aparador ni del área que la alumbraba. Este hombre maravillado no era un experto en joyas, pero al sentir lo liviana que era esa piedra y al saber que se trataba de oro, inmediatamente y sin pensarlo la compró. Más tarde, estando en casa, su esposa preguntó: ¿qué es lo que tienes en esa caja? Él respondió: una gran adquisición, sé que te va a encantar. Entonces su esposa tomó esa piedra y la puso bajo otro tipo de luz e inmediatamente miró a su esposo con preocupación. Al cambiar de luz, la piedra ahora lucía bastante opaca. Al compararla con oro real, esta piedra tenía un peso insignificante. Después la esposa tomó un martillo prestado del baúl del esposo, puso la piedra en el suelo y de un solo golpe con ese martillo pulverizó totalmente la piedra, demostrando que esa piedra que simulaba ser oro realmente era una piedra falsa, una falsificación cubierta de oro de baja calidad. Con un rostro triste, el esposo solo pudo decir: no todo lo que brilla es oro. Hermanos, esto es muy cierto. No todo lo que brilla es oro. Y en este día es muy difícil conocer la diferencia entre el oro genuino y el oro falso. Seguramente usted ya ha visto que mucho tipo de joyería presume ser oro y es muy difícil, a menos que se sea un gran conocedor o que se tengan las herramientas necesarias, poder identificar el oro que es genuino del oro que es falso. Así también pasa con los ministerios y con los predicadores el día de hoy. Hay muchos que bajo cierto tipo de luz a simple vista se ven muy luminosos y que esas personas pareciera que están predicando cosas correctas porque nos parecen agradables, pero la verdad es que cuando son probadas a la luz verdadera, a la luz de la palabra, podemos dejar de manifiesto cuando un ministerio es falso. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta para describir cómo luce en verdad un ministerio genuino a la luz de la palabra. Y esto es necesario, en especial en este tipo de situaciones como de esta pandemia, en donde estamos expuestos a una infinidad de enseñanzas y donde tenemos que dar gracias a Dios, porque en esta iglesia se ha preservado una sana enseñanza y una sana doctrina. Gracias a Dios por eso. Entonces, 4 marcas de un ministerio genuino. Nosotros necesitamos poder discernir lo falso de lo verdadero. Por ello, veamos 4 marcas que a la luz de la palabra nos ayudarán a identificar cuando un ministerio es genuino, hermanos. Y primera marca, y una vital de gran importancia, que un ministerio genuino proviene de gracia. Un ministerio genuino proviene de gracia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, en la administración de cualquier empresa y en general en todos los trabajos, en todos los puestos laborales, el que alguien pueda ser contratado proviene de la voluntad del jefe para tener a los mejores hombres en sus filas.
hombres con habilidades de liderazgo innatas, con gran carisma y que posean un prominente currículum. Hermanos, sin embargo, las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Dios no toma sus decisiones con base en nuestros propios criterios de elegibilidad. Estamos tentados a pensar que solamente aquellas personas que acumularon ciertos méritos, que tienen don o que tienen una habilidad para ser oradores, para tener gran carisma delante de la gente, solamente esas personas son aquellas que van a ser elegidas para que ellos prediquen la palabra. Pero no es cierto, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que los predicadores y los pastores, los evangelistas que se van a levantar o que se han levantado no tengan que tener cierto tipo de preparación. Por supuesto hay que saber leer y por supuesto hay que tener estudios. Eso es muy importante en la vida de todo ser humano. Ojo, no estoy dándole un pretexto a los jóvenes para que no estudien porque quieran dedicarse al ministerio, no. Dios pone ese deseo en el corazón del ser humano, pero ningún ser humano tiene los méritos suficientes delante de Dios como para poder acceder a una encomienda así. No es así. A simple vista, si leemos el pasaje de manera rápida, podríamos pensar que el apóstol Pablo está diciendo que Cristo Jesús lo escogió a él porque él sabía de antemano que Pablo iba a ser fiel. Cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Pero no es así. Vamos a entender por qué. Y además en cada una de sus cartas, las cartas que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, al menos una vez él deja claro que él tiene muchas necesidades, que él tiene inmensas debilidades, que él es el más pequeño de los apóstoles y que es el primero de los pecadores, como en este pasaje que acabamos de leer. Y que la única razón por la que él sigue adelante, él deja claro en Filipenses 4:13, es porque Cristo lo fortalece. La razón por la que Pablo sigue fiel es porque Cristo lo ha fortalecido. Entonces, a pesar de que era una idea muy arraigada en ese tiempo de que los fariseos y los maestros de la ley tenían que tener muchos méritos para poder ser maestros de la ley, poder acceder a agradarle a Dios, Pablo ha entendido que no se trata de eso. Que una marca que identifica un ministerio genuino no es aquella que acumuló muchos méritos, sino una que proviene de gracia. Y entendamos gracia como un favor inmerecido, como un regalo inmerecido. Pablo, hermanos, insiste en que no lo merece, insiste en su pasado, en resaltar la gracia que le ha sido otorgada. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador. Estos no son cargos sencillos, hermanos. Él está diciendo que aunque él era un maestro muy celoso de sus tradiciones y de guardar toda la ley del Señor, aún así era blasfemo. Este es un claro ejemplo de que el ser humano, aunque parezca y aunque sienta que es religioso y que por sus propios méritos puede agradar a Dios, si el ser humano no reconoce como su único mediador y como su único Señor a Jesús, entonces es blasfemo. No importa que si tú, amigo, nos estás escuchando y tienes muy arraigadas tus creencias y pienses que puedes agradar a Dios por tus méritos, si Cristo Jesús no es tu Señor y Salvador y si no descansas en su justicia, entonces somos blasfemos si no reconocemos a Jesús como el único. Además, él dice injuriador. En Hechos 8:3 dice que Saulo, antes de su conversión, asolaba a la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando dice injuriador es porque disfrutaba en verdad asolar a la iglesia. Entonces, hermanos, él representaba perfectamente al tipo de personas que a nuestros ojos ni merecen ser salvadas, ni merecen ser puestas en el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿cómo podemos pensar que alguien merece predicar la palabra con nuestro pasado? Aquí viene lo más importante, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios lo que lo hizo elegir a Pablo y no sus méritos.
Es esa gracia que caracteriza a cualquier ministerio que es genuino. Ser salvados y puestos en el ministerio de la palabra no es por nuestros méritos, es un regalo y un privilegio inmerecido, porque Dios, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, y por si fuera poco, además de ser salvados, nos pone para predicar su palabra. Es ese pero en el versículo 14 que es el más importante de todo ministro y de todo cristiano, y lo tendría que ser en toda persona de este mundo. Es ese pero que también Pablo enseña en Efesios, el que marca la diferencia. Teniendo tan pasado oscuro, no importa de dónde vengas, no importa la cultura que tengas, no importa si tú crees que no has sido tan pecador durante tu vida, a los ojos de Dios, del Dios justo, todos somos iguales de culpables. Y en Efesios 2, versículos del 1 al 4, él dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y en los pensamientos, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, oiga bien, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero que dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es ese pero el más importante y el que pone a un ministro genuino en el ministerio. Hermanos, demos gloria a Dios porque Él escoge no a personas que lo merecen, sino a personas que no lo merecen, y Él hace que permanezcan fieles. Cristo rescató a Pablo por gracia. Ojo, hermanos, Pablo dice que todo su desprecio hacia Cristo y a la iglesia se debió a su ignorancia, por su incredulidad. Aunque la ignorancia no es excusa para ningún ser humano, por el cual podamos decir que entonces podemos excusarnos por haber vivido alejados de Dios. Pablo de verdad creía que estaba haciendo un servicio a Dios cuando perseguía a la iglesia. Pablo estaba siendo religioso y celoso de sus tradiciones, pero en Hechos 9, durante su camino a Damasco, por fin escuchó la voz de ese Jesús al cual despreciaba y por fin lo conoció. ¿Qué hizo cuando Jesús se presentó por fin delante de Pablo y a Pablo le fue claro quién era ese Jesús? Lo reconoció como su Señor de rodillas. Entonces, joven, amigo que nos está acompañando o hermano, si usted ya escuchó el mensaje del Evangelio y aún así quiere seguir viviendo como si Dios no existiera y totalmente alejado de Él, no puede pensar que Dios en algún momento después ¿lo va a usar a usted? Si se le ha presentado este mensaje de salvación, ahora la ignorancia ya no es el problema, porque usted ya sabe de qué se trata y cómo puede ser salvo a pesar de sus pecados. Y usted simplemente no quiere ser ni perdonado, ni quiere someterse a Jesús como su Señor. Pablo no dudó, inmediatamente se postró y fue obediente. Un ministerio genuino no se caracteriza por una vida ejemplar previa a Cristo, sino porque proviene de la gracia de Dios desde su inicio y hasta que el Señor regrese, hasta que el Señor nos llame y nos lleve a su presencia, habiendo sido obedientes al llamado. Número 2, segunda marca, un ministerio genuino predica a Cristo. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, un ministerio que proviene de gracia, en ese ministerio también debemos identificar ese ministerio por el mensaje que predica. Siempre, hermanos, esté atento a qué se predica. Un ministerio genuino se caracteriza porque no predica cualquier mensaje, predica una persona, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien ha venido a salvar a los pecadores. Recordemos de que antes de que Pablo muestre a Timoteo cómo luce un ministerio genuino, en los versículos
del 4 al 11, Pablo deja claro cómo luce, en contraparte, un ministerio falso. Él dice que esos ministerios falsos, de los cuales Timoteo tiene que tener mucho cuidado, se caracterizan por hablar fábulas y genealogías interminables, como en el versículo 4, así como fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, como lo escribe después en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 14. Pero Pablo está hablando de mitos judaicos, de que en ese tiempo habían hermanos, habían personas que se infiltraban a las iglesias y tomaban a los personajes del Antiguo Testamento para inventar cualquier tipo de historias fuera de la palabra. También Pablo describe genealogías interminables, que es una referencia a cualquier tipo de especulaciones acerca del origen del mundo que no tiene su sustento en la palabra, de ángeles, de seres espirituales que nos hacen enfocarnos en ellos y no en Dios. Pablo está diciendo, Timoteo y hermanos, tengan cuidado. Los ministerios falsos se caracterizan por hablar cosas que no están en la palabra, que no llevan a ningún lado, que no llevan a edificación y que no permiten que la iglesia crezca. Mucho menos ponen su foco en Cristo Jesús. Es importante esto, hermanos. Un ministerio falso no predica a Jesús, predica cualquier cosa que no está en la palabra. Pero un ministerio genuino predica a Cristo Jesús como el centro de las Escrituras. Podemos resumir así, que un falso ministerio predica una falsa enseñanza, otra cosa que no está en las Escrituras. La expresión palabra fiel y digna, fíjense ahí en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hace referencia a que Pablo pone en contraste. Fíjense en esta enseñanza falsa, pero esta palabra fiel y digna de ser recibida tiene suma importancia y es un mensaje que todos los seres humanos tienen que recibir, tienen que escuchar y tienen que creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, ¿quién es Cristo? ¿Y qué ha venido a hacer? Un ministerio genuino predica quién es Cristo y qué ha venido a hacer. La Biblia no enseña que nosotros creamos en un Jesús que solamente fue un maestro muy sabio o que él murió como un mártir. No, la Biblia y lo que nosotros creemos porque está en la palabra enseña que Cristo no es cualquier hombre. Jesús es Dios hecho hombre y Él no es un simple hombre. En Marcos capítulo 2 versículo 5 leemos cómo unos amigos llevan a un paralítico con Jesús pensando que Jesús solamente tal vez había llegado para hacer milagros. Eso es lo que mucha gente piensa acerca de Jesús, que Jesús solamente quiere tu prosperidad y quiere sanar tus dolencias. Pero ellos pensaban esto y al acercarse a Jesús como su única esperanza, bien hicieron por acercarse a Jesús como su única esperanza, se acercaron de la manera en que pudieron por la gran multitud que rodeaba a Jesús, descendiendo por el techo, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Probablemente el paralítico toda su vida esperaba un milagro para poder caminar. Él pensaba que esa era su única necesidad, pero Cristo no le dio lo que él quería, sino lo que todos necesitamos y lo que él por supuesto necesitaba, el perdón de pecados. Inmediatamente los escribas que se encontraban ahí se hicieron la misma pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. Ojo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ciertamente Jesús estaría blasfemando si él solamente hubiera sido un hombre, pero él es Dios. Y la Biblia solamente atribuye el perdón de pecados a Dios. Eso lo vemos en Éxodo 34:7, en el Salmo 51:4, pero Jesús no es un simple hombre, Él es Dios hecho hombre. En ese Jesús nosotros creemos y es el Jesús que predicamos. Un Jesús que no vino a complacer nuestros deseos terrenales. Un Jesús que ha venido a darnos vida eterna cuando no lo merecemos, única y exclusivamente por fe, porque creemos en Él, porque hemos sido rescatados por gracia.
Nosotros predicamos que la razón por la cual Jesús se encarnó era quitar la barrera que hay entre Dios y el hombre, porque hay algo que no le permite al hombre tener una relación íntima con Dios, y es que está muerto espiritualmente, y usted lo tiene que entender. Todos somos culpables delante de Dios por nuestros pecados, y no podemos acceder a Dios a menos de que el único mediador, Cristo Jesús, sea quien nos salve. Solamente ponga su fe en Cristo, arrepiéntase de su vida pasada, de sus pecados que lo hacen culpable delante de Dios, y le será otorgado el regalo de vida eterna, y eso es lo que predicamos. El cristianismo es la única religión en donde los hombres pueden acercarse a Dios llevando solamente sus miserias y sus pecados. Quien esté pensando en volverse bueno antes de acercarse al Salvador está perdiendo su tiempo. Acércate a Jesús, entrégate a Él con todo lo que tienes y con todas tus miserias y tus pecados. Eso es lo que predicamos. Jesús no ofrece una vida un poco mejor. Él ofrece el perdón total de pecados, vida abundante y vida eterna. A pesar de que ustedes vean que lo que más atrae a las multitudes es prosperidad, sanidad, y por eso esos templos y esos edificios están llenos, es porque la gente que quiere escuchar eso le agrada, pero nosotros predicamos algo mucho mejor. No predicamos prosperidad ni salud terrenal. Predicamos vida eterna, y eso no tiene comparación, hermanos. Entonces, es el mensaje que debemos predicar, la diferencia entre un ministerio falso y uno genuino. Esa es una marca que distingue a un ministerio genuino, la predicación fiel del Evangelio y todo lo que sí está en la Biblia. Número 3, un ministerio genuino reconoce su propósito. Por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Versículo 16. ¿Es posible que sepamos de dónde proviene nuestro ministerio? Que el ministerio proviene de gracia y que predicamos el Evangelio. Sin embargo, es posible, aún así, que no sepamos cuál es el propósito por el cual Jesús mostró su clemencia en nosotros. Siempre que Dios salva a alguien por su gracia y soberanía, lo hace para mostrar su clemencia, como dice el versículo 16, y poniendo la vista del hombre no en lo terrenal, no en lo momentáneo, en los propósitos eternos de Dios. Lo voy a leer en la versión NBI, que dice: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán vida eterna. Hermanos, el Señor siempre enfoca la vista del hombre que rescata en la eternidad, no en lo momentáneo, en sus propósitos eternos. Aunque vemos todo esto en toda la Biblia, aún en los personajes y en los siervos de Dios que no fueron llamados a ser profetas o a predicar la palabra, siempre que Dios rescata a alguien o hace una promesa a alguien en el Antiguo Testamento, no es para beneficio momentáneo ni para prosperidad momentánea, ni para engrandecer solamente al pueblo de Israel en ese momento o en el futuro. Siempre es apuntando a lo eterno y al futuro. ¿Por qué? Cuando murió Abel, hermanos, Dios no le dio nada más un hijo a Adán y a Eva para complacer su deseo paternal y su dolor de ser padres. Dio a un hijo llamado Set para hacer firme su promesa, para recordar: yo he prometido que vendrá el Salvador, por eso les doy un hijo en este que es Set. Por eso lo hizo Dios. Cuando la maldad en el mundo abundó, se fijó en Noé, no nada más para salvar a su familia del diluvio y mantenerlos sanos y salvos para que ellos vivieran una vida terrenal mucho mejor o resguardados. Él los salvó para hacer firme su promesa y a través de su hijo Sem permitir que esa descendencia siguiera y que esa promesa se mantuviera firme. Cuando Dios también se fijó en Abraham, no lo hizo porque él lo mereciera,
sino porque Dios mantuvo su promesa firme, y cuando le dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones y que él lo bendeciría, no nada más es para prometerle una bendición terrenal o momentánea, sino una bendición para nosotros que hoy en día creemos en Jesús, porque a través de Abraham, de sus hijos Isaac, de su hijo Jacob y del pueblo de Israel, después vino el Mesías, Cristo Jesús, y por medio del cual nosotros somos hechos hijos de Dios. Fíjese nada más en la mirada de Dios, que siempre pone la mirada del hombre en lo eterno, y también aplica para nosotros como ministros. Cuando el pueblo de Israel fue muy desobediente, levantó jueces para recordarles su promesa y que tenían que mantenerse fieles. Después, cuando el pueblo de Israel ruega por un rey como las naciones a su alrededor, el Señor promete a un rey perfecto. Le hace esa promesa a David para que él supiera y todos nosotros supiéramos que él había prometido un rey mucho mejor, y que lo vemos hoy cumplido, hermanos, en la persona de Jesús. Él es el cumplimiento de toda promesa hecha en el Antiguo Testamento, y a todos esos hombres se les prometió algo mucho mejor que lo terrenal. Ese Jesús es el cumplimiento. Y ahora nosotros, cuando somos llamados a vida eterna o al ministerio, somos llamados también para ejemplo de los que han de creer. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos fieles, porque nuestros hijos, nuestros hermanos que han de creer, en un momento dado podrán reconocer la gloria de Dios en nuestro testimonio, hermanos. Eso es muy importante. Ponga sus ojos en lo eterno, y como ministros, como pastor, tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno. Por eso, hermanos, eso es lo que nos mantiene firmes. Hermanos, Pablo sabe que fue escogido por gracia para predicar a los gentiles y que su vida cumpliría los propósitos eternos de Dios. Esto lo vemos en Hechos 9:15, cuando Pablo es rescatado y Ananías no creía y no quería recibir a Pablo porque conocía su pasado. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, Dios llamó a Pablo para alcanzarnos a nosotros los gentiles. Gloria a Dios por ello. Y nosotros, cuando somos llamados, tengamos en mente que Dios no nos está escogiendo y no nos escogió para que solamente sirvamos como un ejemplo para nosotros mismos, sino para ejemplo de los que han de creer, no para llevarnos la gloria nuestra, sino para darle toda la gloria y honor a Dios. A pesar de ser pecadores, fuimos rescatados y puestos como predicadores a fin de hacer pública la infinita bondad de Cristo en nosotros, para servir como ejemplos para los que han de recibir vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, para los que han de recibir vida eterna, puestos nuestros ojos en la eternidad de todos los que han de creer, para que nadie en el futuro se sintiese demasiado pecador como para no poder ser perdonado. Esa es la marca de todo ministerio genuino, que su propósito es seguir cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Y último punto, última marca que caracteriza a todo ministerio genuino: un ministerio genuino da gloria. Un ministerio genuino da gloria. Versículo 17, y pongan mucha atención, este es un versículo hermoso. Dice: por tanto, como conclusión de todo lo que hemos dicho, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de meditar en la gracia que operó en Pablo a favor de su conversión y para fortalecerlo en su ministerio para predicar a Cristo a los gentiles, Pablo no puede más que concluir con un mensaje y con una alabanza dándole gloria a Dios, reconociendo que el fin último de todo esto es darle gloria al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Así es, hermanos. Lo mejor que podemos hacer como ministros,
es no gloriarnos en nosotros mismos, sino dar toda alabanza y toda gloria al Rey de los siglos. ¿Por qué? Tenemos que entender como cristianos, seamos predicadores, pastores, líderes, todos los cristianos necesitamos reconocer esto, que hemos sido creados para la gloria de Dios, que hemos sido puestos en cierto lugar en su trabajo para la gloria de Dios, si hemos sido puestos en el ministerio para gloria de Dios. Todo obra para gloria de Dios. No hay nada de lo cual nosotros nos podamos llevar la gloria, hermanos. Y esto es algo con lo cual muchas veces batallamos al principio como cristianos, porque podemos reconocer hoy en día que si tenemos salud hasta el día de hoy, no es porque nos hayamos cuidado muy bien del virus, sino por la gloria de Dios, porque Él es soberano y ha permitido que lleguemos hasta este punto con vida para su gloria, no para la nuestra. Si tenemos trabajo aún, es para la gloria de Dios, porque Él así lo ha determinado. Y si somos puestos en el ministerio, es para dar gloria a Dios. Esto es algo muy, muy importante y con lo cual también hemos aprendido todos a darle gloria a Dios a través de lo que dice la palabra, porque ciertamente antes de mi conversión, antes de ser salvado por Cristo, yo tenía una costumbre con mis padres, en la cual, bueno, es una costumbre muy arraigada, creo que en todos los mexicanos, en donde cuando terminamos de comer, damos gracias a Dios o gracias a Dios antes de levantarnos de la mesa. Y yo cuando no creía en Cristo, pues no creía en Dios. De hecho, yo odiaba al Señor. Yo no creía que hubiera un Dios, y si hubiera un Dios, yo creía que Él era un egocéntrico o infinidad de blasfemias de las cuales Dios olvidó y puso sobre su Hijo Jesús como castigo que Él no merecía para hacerme libre a mí. Y yo antes, en vez de dar gracias a Dios, cuando terminaba de comer decía gracias papá, gracias mamá, y mis papás me repetían no, gracias a Dios, y yo no, ustedes compraron el alimento, ¿por qué he de darle gloria a Dios por algo que ustedes están haciendo? Oh, gran sorpresa, para gloria de Dios, que cuando fui rescatado me di cuenta que todo lo que pasa en esta vida es para gloria de Él, y que si tenemos alimento es por su gloria, es por su gracia, que si seguimos vivos es para la gloria de Él, que si estamos predicando es para gloria de Él. Es importante notar que en esta alabanza Pablo se nombra al Padre como Rey, al igual que se nombra a Jesucristo como Rey en varias partes del Nuevo Testamento, como en Hechos 17:7 o en Apocalipsis 19:16, en específico Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí en Apocalipsis. Entonces también sabemos que hay un único Dios que está en tres personas y que Jesús es Rey porque es Dios. Hermanos, tenemos que tener muy, muy presente, y como ministros también, que Dios es el gobernante supremo de todo el universo, porque todo el universo es su creación. Él tiene control de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Cuando Pablo está diciendo, por tanto, puedo concluir, gloria al Rey de los siglos, al inmortal, es que Él tiene control de todo. Y si en algún momento llegamos a dudar en la obra de Dios y que las cosas parecen demasiado difíciles para continuar la obra de Dios, recordemos que el Señor es el único gobernador, es el único gobernante supremo, y que nada puede impedir que Él haga su voluntad. Nada. Si algo puede consolar a Pablo y consolarnos a nosotros en este tiempo de dificultad, es saber que Dios es el Rey soberano y que sus planes son inalterables. Y un ministerio genuino no se da gloria a sí mismo, sino que contribuye a dar gloria a Dios. El final de este discurso por parte de Pablo, la conclusión es: gloria al Rey de los siglos,
al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Aunque la gente y los pueblos y los reyes del mundo se levantan y se amotinan unidos contra Cristo, contra el ungido de Dios, este rey es perpetuo y nada puede evitar que él establezca su reino. Eso dice el Salmo 2, hermanos. El Salmo 2, versículos del 4 al 7. Solamente quiero leerlo para concluir, para que no haya duda de que Él tiene todo bajo su control y que si somos ministros de su palabra es porque queremos glorificar a Dios y confiamos en que Él establecerá su reino y de hecho Él reina. Él reina en estos momentos. El Salmo 2, versículos 4 al 7 dice que aunque el mundo se oponga a Cristo, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo que apunta directamente a Jesús como el rey que establecerá su reino perpetuo y del cual, por su gracia, podemos predicar para ejemplo de los que han de creer. Podemos concluir, hermanos, para darle gloria a Dios, de que un ministro genuino nunca olvidará lo maravilloso que ha sido Dios con él. Recordar que hemos sido rescatados de nuestra incredulidad y de nuestra ignorancia a fin de proclamar el mensaje más precioso para que seamos un vivo ejemplo a todos aquellos que han de creer. Debe provocar en nosotros un profundo agradecimiento hacia Dios, un sincero sometimiento y un anhelo porque su nombre siga siendo glorificado. Hermanos y pastor, querido pastor Joel, podemos concluir con esta palabra que aunque los tiempos parecen difíciles y que ciertamente hay mucha nostalgia porque vemos el templo vacío y nos agradaría de nuevo estar juntos para alabar y para predicar la palabra con ustedes, en nuestra debilidad podemos pensar que los planes de Dios están siendo entorpecidos, pero la palabra nos muestra todo lo contrario. Los planes de Dios se están llevando a cabo, seguimos siendo su iglesia, seguimos teniendo la palabra viva de Dios y Él cumplirá su propósito en nosotros. No confiemos en nuestra propia prudencia, sino pongamos nuestra confianza en aquel que es gobernante supremo. Y demos gloria a Dios, porque si Él ha de sostener el ministerio de nuestro pastor en esta iglesia, es porque Él es el Rey soberano y mantiene firme su promesa. Y oremos, hermanos, de verdad, lleguemos al punto de madurez espiritual en el cual no nos fijemos en el pasado de la persona porque nadie tiene méritos. No nos fijemos en quién tiene la mejor personalidad, en quién tiene la mejor oratoria. Esas son cosas que usa Satanás para desviar nuestra atención. Enfoquémonos en que todos estamos para la gloria de Dios y oremos porque el Señor levante más ministros, más predicadores, más pastores, porque el que ama a Cristo ama que su reino se extienda. Gloria a Él por nuestra salvación. Gloria a Él por el ministerio del pastor. Gloria a Él por su palabra. Gloria a Él y únicamente gloria a Él, al Rey de los siglos, eterno, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Oremos. Señor, gloria a ti, mi Dios, porque tú eres quien ha creado el universo y tú tienes potestad sobre todo lo que pasa, sobre nuestra salud, sobre todo, y por supuesto tienes la autoridad para llamar a quien te plazca.
Gracias porque hemos reconocido que un ministerio no se caracteriza por una vida ejemplar basada, sino por obediencia al llamado, por gracia, porque se caracteriza porque el mensaje que predica es a tu Hijo Jesús, crucificado y resucitado por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque reconocemos que un ministerio genuino es como ejemplo para todos los que han de creer, para tus propósitos eternos. Gracias porque todo es para gloria tuya. Sea dada la gloria a ti en los cielos, en la tierra, en las profundidades, en todo lugar. Que tu nombre sea exaltado y que tu reino sea extendido, mi Dios. Te rogamos y ponemos en tus manos a tu iglesia, Príncipe de Paz, para su crecimiento, y ponemos en tus manos el ministerio de nuestro pastor Joel, porque reconocemos que es un ministerio genuino a la luz de tu palabra, y ciertamente tú cumplirás el propósito que has establecido en su vida. Te rogamos que él no desfallezca, que él permanezca firme solamente porque tú lo fortaleces, así como fortaleciste al apóstol Pablo, y que él se dé cuenta, mi Dios, y que nunca olvide que ha sido llamado por tu gracia, que ha sido llamado para predicar el evangelio de tu Hijo Cristo Jesús, que reina sobre todo y que llama a vida eterna a todo hombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, mi Dios. Palabra fiel y digna de que tu Hijo reina y establecerá su reino perpetuo. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios por su palabra. Y bueno, para mí ha sido un gran placer, un gran honor, un privilegio inmerecido predicar su palabra el día de hoy para ustedes. Solamente queremos recordarles, hermanos, que durante todas las semanas, los miércoles de cada semana, tenemos un video especial con todos los recordatorios. Entonces, este es el último mes de septiembre, en el cual damos gracias a Dios por su palabra, por el ministerio de nuestro pastor, y además por los cumpleañeros de todo este mes. Así que les invitamos a que vean esos videos, a que se acerquen a los hermanos que cumplieron años para felicitarlos, y demos gracias a Dios por sus vidas, porque nos sigue sosteniendo por su gracia un año más de vida. Un abrazo, hermanos, a todos los que cumplieron años, y les invitamos a que no se pierdan en un momento más el culto infantil, y que no se pierdan ninguna de las transmisiones que como iglesia tenemos, porque Dios edifica a su iglesia por medio de su palabra. Lunes tenemos reflexión bíblica acerca de temas específicos. Hemos estado meditando en el fruto del Espíritu. El martes tenemos el estudio de un libro en especial. Hemos estado meditando en la carta de Judas. Hemos estado meditando los miércoles. Bueno, tenemos el video de Conectados con todos los avisos. Se viene el mes de la juventud. Y también los jueves tenemos mensaje evangelístico. Por favor, compártanlo con todos sus familiares y amigos. Viernes, culto de oración unido. Y también, hermanos, los sábados, reflexión para los jóvenes. Tenemos reunión mediante Zoom los días sábados a las 5 p.m. y los domingos, como hoy, a las 11 a.m., culto dominical. Hermanos, me despido. Les doy gracias por su atención, y sigamos orando porque el Señor levante más ministros y porque bendiga y sostenga a nuestro pastor Joel. Oramos brevemente para despedirnos, hermanos. Dios, gracias porque has permitido que hasta el día de hoy estemos aquí en tu presencia, estemos aquí delante de ti, teniendo a Jesucristo como nuestro abogado. Y yo te ruego, mi Señor, que tú nos permitas vivir otras semanas, si es tu voluntad, para gloria tuya. Bendice las actividades que como iglesia tenemos, y encomendamos en tus manos el deseo que tenemos por congregarnos de nuevo, pero danos sabiduría, mi Dios, para ser obedientes y para esperar en tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo, y sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les mando un gran abrazo y nos despedimos. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, es tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Honremos a Dios con un poco de lo mucho que Él nos da.
Tenemos 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. El primero es a través de la cuenta bancaria Bancomer. El segundo es en la casa de nuestros hermanos diáconos, nuestro hermano Pedro y Carmelita. El tercero en la casa de nuestra hermana Dolores Carrillo, es líder de nuestro grupo femenil. El cuarto es en la casa de nuestra hermana Cruz Hernández, ex tesorera. Y el quinto es en la casa de la hermana Silvia Márquez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Amados hermanos, ya por aquí ya nos empezamos a conectar todos, ¿verdad? Desde YouTube, Facebook, ya estamos listos. Amén, hermanos, queden. Estamos nuevamente con parábolas para comprender estas hermosas historias que Jesús mismo contó. En este domingo, en Lucas 14, del 9 al 18, el fariseo y el publicano. Lunes de reflexión bíblica, y recuerden que estamos llevando a cabo una serie de reflexiones titulada Andemos en el Espíritu, hermanos. Y bueno, vamos a orar. Mis amadas hermanas, muy bendecida tarde tengan todas ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión de Martes de cartas generales, estamos estudiando, hermanos, la carta de Judas, una carta pues aparentemente muy cortita, pero como usted ya se está dando cuenta, bueno, poco a poco vamos avanzando para estudiar versículo por versículo, hermanos. La figura del yugo que Jesús utiliza nos permite la idea de que al lado del discípulo, Jesús está en el yugo llevando la mayor parte de la carga. Yo te pregunto, ¿estás agotado espiritualmente? Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en este nuevo culto de oración de nuestra queridísima y amada Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Que nos muestra Dios a través de la Biblia y de las Escrituras, para que nosotros aprendamos qué es lo que realmente ha querido Dios revelar a nosotros y cómo eso impacta en nuestra vida. Así que pues vamos a conocer el día de hoy a una joven muy especial que también ha estado con nosotros.